Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21, todos hermanos amados. Vamos a leer esta porción de la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib de los asirios y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar que las fuentes de las aguas estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría atrás de territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y lo hizo reunir ¿en qué? En la plaza de la puerta de la ciudad, y habló ¿a dónde? Al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de qué, mas con nosotros está Dios para ayudarnos a pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, el rey de Judá. Después de esto, Sennacherib dijo a los asirios, hermano, el rey de los asirios, hermanos, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban ¿dónde? En Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros a resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis? ¿A quién? Ok. Y luego, hermanos amados, solo ahí quemaréis incienso. Dice el versículo 13, mire: ¿no habéis oído lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de ellos y de las naciones de esa tierra librarle de qué? Dice: ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres? ¿Cómo que? Y el 15: ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar de mis manos, dice, y de las manos de mi padre. Cuanto más, mire hermanos amados, de mi mano. Y otras cosas más hablaron que sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas contra Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo ni de las manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de que, y el 19, y hablaron como contra los dioses de los pueblos de las tierras, que son obra de qué, 20,
Mas Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová, un ángel, capitanes, este volvió entonces avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Tome asiento, por favor. Aleluya. Linda la porción bíblica. Tenemos 10 minutos solamente. Hermanos amados, el tema lo hemos tomado de ahí. El tema es: Jehová peleará nuestras batallas. ¿Cuántos podemos decir eso? Jehová peleará nuestras batallas. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros tenemos batallas, luchas? Todos los días tenemos luchas, tenemos batallas, pero hay uno que pelea por usted y peleará por... Ahora, hermanos amados, miren, iglesia del Señor, esto queremos ir despacio siempre. Ahí mismo en el versículo, en el capítulo 31, versículo 20 y 21, vamos a leerlos también ahí solamente, hermanos amados, para ir entrando a lo que es la meditación o el pensamiento, el sermón de esta tarde. Mire, aquí vamos a comenzar en el versículo 20 del capítulo 31, dice: de esta manera hizo Ezequías en toda Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y de los mandamientos. Buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Estamos arribita de donde estamos leyendo. Ahora, ahí queremos, hermanos amados, a comenzar solamente para ver el trasfondo de dónde viene la enseñanza. Usted sabe que Ezequías, hermanos amados, cuando Ezequías comenzó a reinar, este hombre comenzó a limpiar los altares, comenzó a sacar la idolatría, comenzó a limpiar aquel hombre, hermanos amados, todo lo que su padre allá, el padre era, ¿cómo se llamaba él? Acaz. Había hecho, hermanos amados, aquel hombre había hecho lo malo delante de Dios, hermanos amados, pero Ezequías comenzó a hacer, hermanos amados, lo contrario, y comenzó a hacer lo bueno delante de Dios. Entonces, a quitar los altares, a sacar, se lo voy a medio leer aquí, hermanos amados. Como dijimos, queremos entender bien, hermanos amados, el contexto, hermanos amados, de dónde viene todo esto y por qué el respaldo de Dios. Porque Dios respalda a sus siervos. Entonces, hermanos amados, mire, yo se lo leo, hermanos amados, el 31, yo le leo el 1. Y hecha todas estas cosas, todos los de Israel, dice, que habían estado ahí, salieron por la ciudad de Judá y quebraron, dice, las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y de Benjamín y también en Efraín, Manasés, hasta acabarlo todo. Después de todo esto, ellos volvieron, hermanos amados, todos los hijos de Israel a su ciudad y cada uno a su posición. Entonces destruyeron todo. O sea que aquel hombre venía con todo, a limpiar, hermanos amados, todo lo que se había corrompido, todo lo que se había, hermanos, de alguna manera habían adulterado, andaban tras otros dioses. Ahora, lo que queremos ver, iglesia del Señor, para ir teniendo bien la idea del mensaje, hermanos, que aunque nosotros procuremos siempre dar y hacer lo mejor, o que demos lo mejor de nosotros, siempre el enemigo se levantará. Y aún más, como ya lo hemos hablado, cuando usted decide agradar a Dios, se le va a levantar el adversario. Por eso mucha gente no quiere servir a Dios con libertad. Por eso mucha gente no se quiere meter con Dios, porque así como Pedro del Egipto está mejor.
pero no es mejor, hermanos amados. Si queremos el respaldo de Dios, debemos caminar con Dios, debemos andar con Dios. Dios debe andar con nosotros, que Dios camine con nosotros, invitar a Dios, ven conmigo. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de acá. Si tú no vas conmigo, no me saques de acá. Y yo no creo, yo no siento que tú estás conmigo, mejor me quedo aquí, porque yo no quiero fracasar. Yo quiero ir, pero seguro, porque si tu presencia va conmigo, sé que el quien se levante no prevalecerá, porque tú eres Dios todopoderoso, todopoderoso. Y ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Ese es el Dios, hermanos amados. Entonces, el versículo, ¿por qué leímos el versículo 21, 20 y 21? Para que veamos que dice, hermanos, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y lo recto delante de Jehová su Dios. Y en todo lo que hizo, hermanos, fue prosperado, porque lo hizo de todo corazón. Sí, ahí está la clave. Cada cosa que nosotros hagamos o emprendamos, hagámosla de todo corazón, cuando concierne a lo que Dios. Entonces, miren, hermanos amados, veamos aquí que aquí comienza, dice el versículo ahí donde ya leímos: después de estas cosas y de esta fidelidad, de esta, ¿qué dice? O sea que la Biblia nos está enseñando que después de todo lo bueno y la fidelidad y cómo este hombre se conducía delante de Dios, se levanta un enemigo. Se levanta el adversario. Ahora, hermanos amados, nosotros tenemos un adversario que ya ha sido vencido, ¿verdad? El adversario con que usted pelea, porque nosotros peleamos, ha sido vencido, y él tiene muchos aliados también. Pero todos ellos, hermanos amados, el enemigo fue vencido. Así que los que le siguen también a él ya ha sido vencido. Ahora, miren, hermanos amados, en esto, el problema de nosotros es esto. Le voy a leer esto. El problema nuestro muchas veces es esto, miren, hermanos amados, que creemos muchas veces que el problema es más grande que el Dios a quien servimos. Aunque no digan amén. Porque nosotros nos asustamos. Nosotros nos atemorizamos. Nosotros creemos muchas veces, hermanos, que el enemigo, iglesia del Señor, es más grande que el Dios a quien usted le sirve. Y esta noche vamos a descubrir, o esta tarde vamos a comenzar a descubrir, que el Dios a quien usted le sirve, que no hay nadie como tu Dios. No hay nadie como nuestro Dios, hermanos amados. Porque este hombre se jactaba de grandeza, pero esto es aceptable en alguien que no conoce al Dios que usted conoce, que no conoce al Dios que nosotros conocemos, iglesia del Señor. Porque este había tratado con otro tipo de pueblo, pero no con el pueblo de Dios. El enemigo, que Jehová lo reprenda, cree que está tratando, hermanos amados, con un enemigo débil. Él cree que está tratando con un enemigo débil, que puede vencer fácilmente, pero no. La cuestión está en nosotros creer en el poder de Dios y fortalecernos nosotros con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, hermanos amados. El problema es, cuando nosotros vemos el problema más grande, es porque nos falta fe, muchas veces nos falta confianza. Y mire, hermanos amados, nunca será el problema o la adversidad más grande que el Dios a quien usted le sirve, pero a veces el Dios en quien nosotros creamos, mire, hermanos amados, para nosotros en nuestra vida personal, el Dios, para nosotros, no como Dios es en su soberanía, sino que nosotros muchas veces Dios tiene el tamaño de nuestra fe. Dios muchas veces es, hermano, poniéndolos a meditar, ¿qué tan grande es tu Dios? Poderoso, sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Conforme a nuestra fe. ¿Cómo es tu Dios? Sí. ¿Cómo es tu fe? Pues, ¿cómo es nuestra fe? Entonces, a veces pensamos que, no, pero eso, no, ya no creo que haya esperanza. No, eso está difícil, eso está verde. No. Y el Dios entonces,
¿Qué tamaño? Porque así es la fe. Nosotros hermanos amados, estamos o sacamos o mostramos al Dios, hermanos amados, o reflejamos al Dios que nosotros tenemos dentro de nosotros, en el Dios que nosotros creímos. ¿Por qué, hermanos amados? Porque así es mi fe. Hasta ahí creo que sí puede hacer, pero de ahí para allá es difícil. Y no conoce usted al Dios de lo imposible, pues. No conocemos al Dios que todo lo puede. No lo declaramos. ¿Cuántas veces lo hemos declarado, hermanos amados, y le hemos dicho, nada hay imposible para Dios? Entonces muchas veces el Dios tiene el tamaño de nuestra fe. ¿Cómo es el Dios? A veces nos cabe en la bolsa del pantalón. Sí, pero no debe, entonces, no debe ser, hermanos amados, de ninguna manera. Entonces, iglesia del Señor, usted conoce allá la enseñanza acerca del grano de mostaza, de la fe, que habla de la fe. Entonces, según es tu fe, así es Dios. Si cree que Dios puede abrir el mar, si crees que Dios puede libertar, si usted cree que Dios puede sanar, o sea que el Dios, la fe en el Dios, hermanos, porque Dios no tiene límite ni tamaño. Dice la Biblia que los cielos no pueden, ni el espacio. No puede. Entonces, iglesia del Señor, ¿por qué este hombre está, hermanos amados, confiado? Pero él toma una actitud, y a pesar de que él ha sido fiel y ha hecho todo lo recto delante de Dios, de repente viene la batalla, viene la guerra, hermanos amados, y ahí es donde queremos nosotros comenzar a meditar. ¿Por qué, hermanos amados? Mire, el Dios que nosotros conocemos no es un Dios de madera. No es un Dios de madera, hermanos amados. No es un Dios. Este rey está hablando de diosesitos pequeñitos. Por eso se le entiende de alguna manera. Podemos decir nosotros, oh bueno, pues este no sabe quién viene con nosotros. Como dijo aquel siervo cuando cuenta su testimonio, los que han escuchado el testimonio de este Manuel Azúcar, ¿verdad, hermano? ¿Ya lo ha escuchado usted? Cuando dice que iban a aquellas dos ancianitas a orar y lo vieron y le dijeron, ¡ay! ¡Ortiz! ¡Qué vengo! Y como eran de esos medios locochones, tenía su navaja. Y como andaba el gorilón con él, pensaba que los dos, el dúo perfecto, dijo, estas viejitas ni se van a acercar. Con estas, ¡ay, señora! Y lo hallaron orando por su mamá. Y le dijo, quítele las manos a mí, madre de encima. Y lo vio una de las ancianas, porque la otra se quedó. De esas, casi ya no hay, hermano. Y entonces, ¡ay, si Cortés, que quiero orar! Le digo, Señor, dice que él le decía, si pone un pie, un paso más que da, y usted verá. Y daba un paso la viejita. Otro paso, y daba otro paso. Dice, parece que le decía lo contrario. Pero el gorilón le había dicho, mira, yo me voy a ir debajo de la traila, y cuando le haga así, tú sales para asustarla. Y le decía a la viejita, y él zapateaba, y el gorilón ni sus luces. El gorilón dice que ni un salito. Y de repente, un paso más, señores, y usted es historia. Otro paso para adelante. Y llegó a la recámara y le dijo, usted pega un paso dentro de la recámara y usted va a ver lo que se acaba. Otro paso. Y dice que le dijo, ¿tú crees que yo te tengo miedo a ti? Más grande es el que está conmigo que el que está contigo. Y aquel como andaba en su mundo pensaba que había uno más grande que el gorilón, y dijo, con razón esta viejita tiene valor, hermanos amados. Pero ella había confiado en el Dios que la iba a respaldar y que la había llegado, porque había necesidad en esa alma de salvarla. Y le dijo, yo no te tengo miedo a ti, porque el que viene conmigo. Y él dijo, no hombre, esta viejita con razón, en vez de agarrar para atrás, agarra para adelante, que él me va a colgar. Y como el gorilón no salió, te verá Jehová de los ejércitos.
ejército. A él, y dice que oró por él en el nombre de Jesús. Hermano, y un testimonio de ese hombre tremendo, tremendo, como Dios se glorificó en la vida de él. Ahora, iglesia de Dios, de ese Dios es el que queremos hablar, del Dios que usted viene a servir, del Dios que usted viene a cantar, del Dios, hermanos amados, soberano y todopoderoso. Ahora, iglesia del Señor, nada hay imposible para Dios. Si usted cree que Dios está contigo, nunca estará solo. Si usted cree que Dios está con usted, nunca estará solo. Si crees que Dios es tu fuerza, nunca te sentirás debilitado, ni prevalecerá el adversario contra ti. Si crees que Dios es la fuente de poder y de tu fuerza, siempre estarás fortalecido, siempre tendrás, hermanos amados, porque el hombre que se acerca a Dios, iglesia del Señor, y que conoce a su Dios y el tamaño de su Dios, hermanos amados, siempre estará confiado. Ahora la pregunta sería, ¿conoce usted a su Dios? ¿Conocemos nosotros a Dios? ¿Conocemos al Dios nuestro? Porque, hermanos amados, aquí hay un hombre que está equivocado con el Dios a quien usted sirve y el Dios a quien nosotros servimos. Ahora, ¿por qué razón, hermanos amados? Mire, no hay nadie que se compare a su Dios y a nuestro Dios. Lo conocemos, ¿verdad? Gloria a Dios, y estamos confiados en Él. Ok, iglesia del Señor, vamos a ver entonces al Dios a quien nosotros adoramos, y vamos a ir a otro versículo, porque esto lo vamos a dejar para enseguida, hermanos amados. Solo denme 2 minutos, santo, ya se pasó el tiempo. Solamente vamos a ver un versículo, iglesia del Señor. Ahí para atrásito, hermanos amados, 2 de Reyes, capítulo 15, capítulo 6, perdón, versículo 16. 2 de Reyes. 2 de Reyes, capítulo 6. 2 de Reyes 6, 15. ¿Lo tiene por ahí? Ok, hermanos amados. Dice así. El 15, ¿verdad? Y se levantó de mañana y salió el que servía. Usted conoce, ahorita se va a identificar, usted va a identificar la historia. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. ¿Y qué dice? Con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué dijo? No tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermanos amados, el hombre le estaba pasando los ojos espirituales. Cuando nosotros vemos con los ojos naturales, cuando nosotros vemos con los ojos carnales, siempre vamos a ver el problema más grande que nosotros. Pero cuando Dios permite y abre nuestros ojos espirituales, hermanos amados, usted sabe, iglesia del Señor, por qué razón venían a agarrar a este hombre, venían a traer a este hombre, iglesia del Señor. Mire, se lo voy a leer rapidito, hermanos amados. Dice esto, mira el versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, ahí en el capítulo 6, para que entendamos bien esta historia. Mire qué lindo, hermano. Y el varón de Dios, dice, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los asirios van ahí. O sea, el hombre de Dios está advirtiendo al pueblo. Entonces, hermanos amados, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, ¿verdad? Envió a aquel lugar al varón de Dios, y había dicho, y así lo hizo una, otra, ¿con fin de qué? Ok, el hombre de Dios, el hombre que tiene los ojos espirituales, la mujer que tiene los ojos espirituales, porque ahorita vamos a llegar al versículo, porque ¿dónde estaba el problema del criado? ¿Dónde estaba el problema del ayudante? Entonces, hermano, él decía: mira, vete por tal lado, porque si no, allá te está esperando este.
te va a poner una emboscada. No vayas por ahí, vete por el otro lado. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos amados? Cuando Dios mire, hermano, es que por eso es que el Dios a quien usted sirve no se compara a ninguno. El Dios a quien usted sirve, ese lo lleva a usted, lo cuida a usted, lo carga a usted en los momentos más difíciles de su vida. Las manos de Dios lo sostienen y lo sostendrán. Qué triste es, hermanos amados, asemejar a Dios a un pedazo de madera. Y lo vamos a ver. Porque eso es triste. Un Dios que hay que cargarlo. Eso debe ser terrible. Un Dios que no puede cuidar a las ovejas. ¿Sí o no? Un Dios que no... Pero mire, hermanos amados, ¿por qué? Mire, iglesia de Dios, entonces el rey envió a decir: ve a este lugar y hagan así, y para el fin de cuidarlo. Pero el 11 dice: el corazón del rey de Asiria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, él está diciendo: hey, aquí hay un espía. Porque cuando yo quiero salir por aquí, estos se van por otro lado. Aquí tiene que haber mano negra. Eso es lo que él está pensando naturalmente. Porque está pensando, hermanos amados, en lo que él sabe, lo que él conoce, basado en su conocimiento en iglesia del Señor. Entonces le dijo: aquí no me van a decir quién es aquí el traidor, porque ahorita lo vamos a colgar. Dice, hermanos amados, de entre los nuestros, ¿quién es del rey? O sea, ¿quién le avisa? Entonces, mire qué lindo, y aquí lo vamos a quedar. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor, está allí, ¿verdad? Le dijo, hermanos amados, mire, le dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo, ¿qué dice? Que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. O sea que delante de Dios no hay, cuando un hombre, cuando una mujer confía en Dios, Dios tiene el cuidado y tendrá el cuidado. Lo que ya se maquinaba, hermanos amados, Dios lo sabía, y Dios siempre va a cuidar, Dios siempre va a respaldar a su pueblo. Aunque el enemigo esté maquinando a solas, ningún arma forjada prevalecerá contra ti, porque el Dios a quien tú sirves, a quien nosotros servimos, conoce todas las cosas y siempre va adelante. Le dijo: lo que tú hablas allá en secreto, hay uno allá arriba que no se esconde nada de él, y él es el que pelea, y él es el que va adelante, y él es el que advierte al pueblo, porque el pueblo es de él, y con él no vas a poder. Es por eso, iglesia del Señor, que nosotros dejemos que Jehová pelee nuestras batallas. Le dice: allí en los secretos, donde nadie ve, allí en tu cámara. ¿Y cómo sabía el profeta? Es que hay un Dios. Ese es el Dios. Y cuando él los amenaza y le dice: ¿qué Dios pudo librarlos? Ya escucharon lo que hicimos, ya escucharon la historia. Qué mal, no, hombre. Y aquel se turbó. ¿Por qué? Porque dijo: bueno, aquí hay alguien quien está informando. Y sí había alguien, pero ese alguien no es cualquier alguien, es el que conoce el corazón y la intención de los pensamientos. Es su Dios, mi Dios. Por eso nosotros debemos de caminar confiados, hermanos amados. La Biblia dice que Pablo dice: no ignoréis, hermanos amados, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, que él está maquinando cómo hacerlo tropezar, cómo hacerlo caer, cómo robarle la bendición, cómo matarlo. Pero hay uno que está sobre él, y él es el que le da la victoria a usted y me da la victoria a mí. ¿Qué tamaño es tu Dios? ¿Conoces al Dios? ¿Conocemos al Dios? Hermanos amados, ¿de verdad lo conocemos? ¿Qué tamaño es nuestro
nuestro Dios, qué tan grande es nuestro Dios, para que le digamos a Dios, ya lo hemos dicho otras veces, siempre decimos, Señor, mira que si me ha llegado una gran prueba. No, hombre, cambiemos las cosas, digámosle, mira, Señor, mira, prueba qué grande Dios tengo para esta poca cosa. Aquí, Señor, te la entrego porque tú eres mi Dios y tú todo lo puedes y yo confío en ti, y esto no es más grande que tú, podrá aplastarme a mí, pero yo con tu ayuda seguiré, me levantaré y seré más que vencedor. Las palabras que tú hablas en tu cámara, más. Así que por eso, iglesia de Dios, pueblo del Señor, tengamos cuidado. Iglesia de Dios, tengamos cuidado porque nada se esconde. Este no es un mensaje solamente para concientizar en lo que allí está sucediendo, sino lo que sucede en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. ¡Aleluya! Este era enemigo y quería conquistar al pueblo de Israel. Era enemigo del rey. Ok. Pero ¿quién? El que es amigo de Dios, o de quien Dios es amigo, pueblo del Señor, no prevalecerá el mal sobre él. Ahora, iglesia, ¿cuáles son los lugares más secretos? Lo que hacemos, las cosas que hacemos en las cámaras más secretas. Ahí, ¿usted cree que el Dios de Ezequías ya pasó? ¿Sigue siendo? ¿Sigue siendo? Hoy y mañana y por siempre, y conoce, y no crea que sea modernizado, hermano. Dios no se moderniza, Dios no cambia, o no cambia la cosa. Dios no cambia, hermanos. Él sigue. Entonces, y después de toda esa fidelidad se levantó, pero hermano, la turbación de aquel hombre. Ahora, el rey, donde estamos leyendo ahí, no conocía. Si no conocía a Dios, se esconde minúscula. Por eso cuando escriba Dios usted y mande un mensaje, no lo escriba con D minúscula, escríbalo con una C minúscula, porque sí es el Dios grande, no es los dioses de aquí, son los dioses con D minúscula. Dios se está refiriendo a un Dios, y el Dios que a usted le sirve no es con D minúscula, es con D mayúscula. Un Dios grande representa a alguien grande que todo lo puede y que está en todo lugar, iglesia de Dios. Pero quiero aclarar esto, pueblo, para culminar. Miren, hermanos amados, algo bien tremendo y bien terrible y bien peligroso que la gente dice, hermanos, que busca a Dios de su manera. Dios está en todo lugar, y es cierto, Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Se manifiesta donde se le busca con corazones sinceros, donde se ama a Dios, donde se teme a Dios, donde se honra a Dios. Es cierto que Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todos lugares. Para aclarar eso, hermanos amados, Dios estaba ahí, pero no se manifestaba allá, se manifestaba a su pueblo que guarda su palabra. Tenemos que entender eso, hermanos amados, porque a veces la gente dice, no, Dios está en todo lugar, y eso es cierto, y no dice la Biblia que Él llena todo, pues. Pero no se manifiesta en todo lugar. Se manifiesta donde hay un pueblo que le alaba, que le busca, que le sirve, que se consagra, que vive en santidad, que teme a Dios. Porque el hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, Dios le mostrará las cosas. Dios está en todo lugar, sí. Pero tenemos que tener cuidado. Si Dios estaba en lo más secreto de la cámara de este, y este era enemigo del pueblo, y el que es enemigo del pueblo de Dios es enemigo de Dios. Así que los enemigos que me rodean me acechan y me persiguen, todos quedarán vencidos. Los que se levantan en contra de usted se levantan en contra de Dios. Por eso caminemos seguros y no tenga temor del mal que se levante. Aunque ande, dijo David, aunque ande en valle de sombra y de muerte,
iglesia, el que se levanta con la iglesia de Dios, con la obra de Dios, con el pueblo de Dios, se levanta contra el mismo Dios. Es por eso que Dios estaba ahí, dijo, Dios siempre tiene un... Ahí estaba su siervo, avísamele al pueblo. Así que cuando usted escuche palabra de aquí para allá, recibámosla. Porque el deseo y el deseo y el propósito de Dios es guardarnos y librarnos del mal. Porque nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios, que dependemos de Dios, ¿cómo Dios no nos va a cuidar? Amén. Sí, pero recordemos esto, que Dios está hasta en lo más secreto. Lo que usted, lo que yo hagamos sin que nadie aquí el mundo sepa, allá arriba, por usar la palabra, la frase, ya dijimos, lo que aquí son secretos, allá arriba son escándalos, dijo alguien. Allá son daily news, breaking news, breaking news, breaking news. Por eso no deben, delante de Dios no hay. Ahora pongámonos sobre nuestros pies porque nos vamos a quedar aquí porque no queremos ir, hermanos. Corriendo. No, Señor mío, le dijo, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más. O sea que Dios conoce las cosas más ocultas. Y como nosotros conscientes que Dios conoce todo, ¿habrá alguien aquí que se quiera reconciliar con el Señor ahora? ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar? Mira, Dios te trajo con un propósito. Sí, y no es para que salgamos de la misma manera, pero está en nosotros. Ahora, los brazos del Maestro están abiertos. Cristo Jesús, el que entregó su vida en la cruz del Calvario, está aquí ofreciendo vida eterna. ¿Habrá alguien que quisiera reconciliarse esta noche? ¿Alguien que quisiera reconciliarse? Mira, es entre Dios y tú, entre tú y Dios. Podemos ver a través de la palabra. Esa es la diferencia. El Dios tuyo, el Dios nuestro, a los dioses a que este hombre se refería. Pero después vamos a ir ahí. Pero ahora el llamado es, si habrá alguien pecador,